Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitados, invitadas. Mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, guía para aplicar la negación, soy reikista, numeróloga, reflexóloga y maestra de registros acá. ¿Cómo va la vida? Hoy programa número, recién lo dije, número 85, wow. Y lo tenemos a Juan Pablo Caivano. Él trabaja en el desarrollo del potencial original de creación, encendiendo el centro cardíaco desde la activación de la glándula pineal. Y hoy nos viene a contar sobre el poder creador del sentimiento. Hola Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y sí, claro. Claro que cuando uno solo nombra, ¿no? Y eso es algo que nos pasa mucho, nos pasa en todas las entrevistas, en todos los lugares, en todos los lugares. No te metas en el tema todavía, te queremos conocer un poquito, un Bien, cachito. que justamente decía, todo el mundo se mete con la pineal y es apenas una cosita, ¿no? Ok, primero contanos, ¿cómo llegaste vos a las terapias alternativas? Pues de la forma más eh, inesperada. Yo, la verdad, nunca estuve ni cerca de, es más, probablemente hace 12, 13, 15 años, cualquier persona que me comentara cualquier cosa, eh, yo directamente, o sea, ni siquiera lo hubiera escuchado, diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, numerología, sí, claro, sí, una cosa rarísima. Reiki, sí, algo que parece que hace algunas personas, pero no tengo ni idea ni qué es. Eh, eh, Vení que te hago Reiki, no, porque no sé, o sea, ni siquiera, la verdad es que de nada, metido de lleno en un mundo totalmente distinto, quizá en el mundo corporativo, que es totalmente distinto. A ver, no era que tenía un rechazo, simplemente era como que alguien me hablara de Bridge, no tengo ni idea, o sea, Claro. de Babington, no, sí, sé que existe, ¿qué hace? No, no, nunca jugué. Más o menos lo mismo, o sea, que alguien me hablara de Reiki o de Bridge hubiera sido lo mismo para mí. O sea, sí, algo que alguien hace. ¿Te interesa? No. ¿Tenés un problema? No, pero tampoco me meto. Eh, ¿Sí? Hasta que la cosa es muy extraña. Mi hermano, que es con quien junto también estamos en Conexión Piñal hace ya más de 10 años, yo en ese tiempo, por el trabajo en el mundo corporativo, me tocaba, nos tocaba, yo estaba viviendo en Chile, mi hermano viviendo en México, los dos eh, totalmente metidos en el mundo corporativo, en carreras que nada que ver con nada, del mundo financiero, nada que ver. Y nos encontrábamos, somos argentinos, obviamente, y nos encontrábamos no todos los años, porque la verdad es así, no todos los años coincidíamos en Navidad o en Año Nuevo en la casa de mis padres, pero no todos los años. Hay veces que yo iba en Navidad y él iba en Año Nuevo, o sea que ni siquiera nos veíamos de todos los años, ni siquiera nos veíamos todos los años. Y ni siquiera era que teníamos un trato muy fluido, más que quizá un mail para el cumpleaños. De esa manera. Quizá la gente que nos conoce ahora dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, así durante años. Estoy hablando de 10 años, 15 años, que nos veíamos a veces, así cada 2 años nos veíamos, hablábamos por medio de mi viejo. ¿Cómo está Fede? Sí, bien, ¿cómo está? Sí, nada. Y coincidimos un año, debe ser 2008, 2007, por ahí. Y nos toca coincidir justo por una casualidad, Navidad y Año Nuevo. O sea, nos quedamos 10 días juntos cuando hacía años que no nos veíamos.
y empezamos a intercambiar información en ese momento, en esos 10 días que nos tocó estar justos en Buenos Aires. Mirá vos qué tema, ¿no? Sobre las Torres Gemelas, 2001, 9/11/2001. Yo trabajando con una corporación muy grande árabe, él trabajando para Mastercard. Pero nada que ver. Y hablando de esto, sí, gracias que me llegó este video, esta información, cuando recién se empezaba a hablar, o por lo menos nosotros recién nos enterábamos, porque estábamos en otro mundo, en otro tema, era una cosa que no nos interesaba en lo más mínimo, que parece que no habían sido unos terroristas, y empezamos, mira esto que me llegó, que de esto y empezamos a ver en esos días de entre Navidad y Año Nuevo, que no haces nada y que estás ahí, ciertos videos. Después llegó Año Nuevo, nos fuimos cada uno para su país que vivíamos, que no era Argentina, y seguimos intercambiándonos cosas hasta que en algún momento nos intercambiamos cosas de Gret Braden. Gret Braden en un momento habla de la glándula pineal, hablando como de un secreto, como un secreto la glándula pineal. Mirá vos qué loco, qué interesante. Se relacionaba mucho con cosas de religión, que yo justo en ese momento estaba estudiando por otro motivo. Y sí, mirá, y de ahí mi hermano me cuenta, mira, encontré un curso de activación de la glándula pineal en México, pero es de una chilena. Yo vivía en Chile, él estaba en México. Y la chilena en ese momento vivía en México. ¿No la conoces? No, súper conocida. Me da el nombre, Fresia Castro. Yo digo, yo hace 6 años que vivía en México, en Chile, nunca la había escuchado, pero mirá que es súper conocida en Chile. Le digo, no. Digo, en Chile no la conoce nadie, o por lo menos en mi círculo, obviamente, nadie tenía ni idea de una chilena que activaba la glándula pineal, una cosa que nada que ver con la historia. Y me dice, mira, yo lo tomalo, que está buenísimo. Y yo vivía en Viña del Mar, y esto era en Santiago, en verano. O sea, era una tortura, eran 2 días en Santiago en verano. Yo no sé si conocen un poco lo que es Santiago de Chile en verano. No, yo no. Bueno, hay 3 ciudades que son las más contaminadas del planeta: Santiago de Chile, Tokio y el DF mexicano. Ah, bien. Okay. Por Santiago de Chile tiene que ver no con la cantidad o sea, no tienen los habitantes de Tokio ni del DF, pero tiene que ver con las montañas, los vientos, se vuelve de una polución muy fuerte. Y esto se vuelve mucho más fuerte en verano, cuando no hay lluvias. Claro. Entonces, en Santiago todo el mundo huye en verano. Y mucho más los que viven en Viña. O sea, si alguien vive en Viña, en el mar, lo que menos se le iba a ocurrir era ir a Santiago 2 días a un seminario de la pineal, o sea, cosa que no tenía ni ninguna razón de ser para que alguien hiciera eso. En verano, viviendo en la playa, yéndote a un lugar donde todo el mundo se escapa, para una cosa la piñal, una cosa muy rara. Pero la cuestión es que voy, vaya a saber bien cuáles fueron los motivos en ese momento, voy y empieza a despertarse, básicamente lo que tiene que ver con la activación de la pineal es reencendernos, reactivarnos, recuperar memorias, cosas que sabíamos pero que nos habíamos olvidado. Y bueno, eso después nos hace acercarnos a esta chilena Fresia Castro, con la que le estuvimos muchísimo tiempo caminando juntos, generando toda una expansión en su momento por distintos países. Después llega el momento también de Fresia se retira un poco, se va a las montañas hace ya unos años. Y nosotros seguimos en el despertar de las memorias,
en el despertar de los recuerdos y en la expansión de recuperar todo este potencial que todos tenemos, que como siempre decimos aquí, desde Conexión Piñal, nosotros no enseñamos nada, lo que ayudamos es a que recuerdes lo que te olvidaste, que sabías, pero que por algún punto te lo olvidaste. Claro. Y básicamente eso. Y así fue. Así fue. Okay. Después de ahí, obviamente, dejamos el mundo corporativo completamente. Yo volví con mi familia a vivir en la Argentina. Ahora vivo en alta montaña en Mendoza, pero no en la ciudad de Mendoza, sino vivo en la alta montaña, en un lugar muy especial, que desde aquí estoy. Y mi hermano también dejó México, vive en Salta, en la quebrada de San Lorenzo, también en un lugar muy, muy especial. Y bueno, y así se fue retomando el contacto con quiénes somos, con el origen, que el mismo contacto con quiénes somos y con el origen te va llevando de a poco al contacto con la naturaleza. Hoy los dos vivimos muy alejados, vivimos en varias ciudades muy grandes, en distintos países en sus momentos, en otros temas, y hoy vivimos en lugares muy, muy especiales y muy apartados. Claro. Ok, muy bueno. Vamos a meternos en tema, ¿te parece? Dale. ¿Qué crea nuestra vida, lo que pensamos o lo que sentimos? Y bueno, lo que a todos nos gustaría, ¿no? Lo que a todos nos gustaría creer, porque nos parecería la forma más fácil. A todos nos gustaría creer que nuestra vida la creamos desde lo que pensamos. De hecho, eso es un poco base de la cultura occidental, ¿no? Quizá de Descartes en adelante, ¿no? El pienso y luego existo. Lo que nos hace humanos es el pensar, y entonces como que nosotros sentimos que si yo pienso y luego existo, entonces todo lo que pasa tiene que ver con lo que pensamos, y de ahí viene cosas que son muy valiosas y maravillosas, como el pensamiento positivo, lo que decreto concreto, y todas cosas maravillosas que seguramente te funcionan increíblemente bien. Seguramente te ganaste la lotería muchas veces, ¿no es cierto? Y alguna vez lo pensaste. Claro que sí, sí, obvio. Probablemente más de una vez pensaste que te ibas a ganar la lotería. En realidad y no te la es ganas. una cosa que he dejado hace mucho tiempo, porque después de comprar montones de, bueno, no sé, Kimi o que esas cosas, y no revisar nunca, dije, bueno, hay algo con este tema que realmente a mí Que no funciona. Así que Y lo primero que no funciona es que el pensamiento no crea. De hecho, sería maravilloso que el pensamiento crea. De hecho, si el pensamiento crea, yo sería más alto y tendría pelo. Por ejemplo, o sea, si el pensamiento crea, nadie sería gordo. Claro, obvio. Es una gran ilusión creer que tu pensamiento crea. O que lo que te está pasando es porque pensás mal. Y entonces ahí, claro, entonces el pensamiento positivo, o que no hay que pensar con el no adelante, porque el universo no escucha los no, como si el universo entendiera castellano, inglés, francés, o capaz hay que hablar en sánscrito, porque el universo entiende sánscrito. El universo no entiende ni castellano, ni inglés, ni francés, ni sánscrito. Lo que sí sucede, entonces, que vos digas con el no adelante, con el no atrás, o con cualquier tipo de esas cosas que me parecen maravillosas desde el punto de vista conversacional, y me parece genial que vos no digas con no y que digas que en sí, pero que vos de ahí creas que a través de eso vas a o no crear realidades,
De ahí hay un mundo de diferencia. Lo que realmente entiende el universo, si pudiéramos llamarlo de esta manera, es de frecuencia. Es cierto que el sonido tiene frecuencia. Es muy claro que el sonido tiene frecuencia, que las palabras tienen frecuencias, que las palabras cargadas de ciertas intenciones tienen frecuencia. Pero también para eso tendríamos que estar hablando de en qué idioma lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un idioma mántrico que un idioma no mántrico. No es lo mismo decir I am que yo soy. Porque es lo mismo, yo soy en inglés. No, son frecuencias distintas. El castellano tiene sentido, el inglés tiene sonido. Y entonces tiene que ver con una frecuencia. En arameo era adham, y sonaba muy parecido porque estaba hablando también de una frecuencia. Pero más allá, entonces habría que decir, no, claro, la clave para crear entonces es pensar en inglés o pensar en sánscrito, que son lenguas mántricas, y entonces yo puedo generar sonidos con lo que hablo. El problema del castellano es que encima es un idioma que no tiene que ver con el sonido, tiene que ver con el sentido. Entonces la clave sería pensar en otro sonido, en otro idioma. No, pues da igual, pues no. Hay que entender que el proceso de creación sí viene por frecuencia, sí viene por sentido. Esto lo saben todas las culturas antiguas. Digamos, y esto no es parte de una cultura, esto lo conocen todas las culturas antiguas. Todas las culturas antiguas conocían perfectamente la importancia de las frecuencias y de los sentidos. Pero después empieza toda la era de la razón y empezamos a darle la mayor importancia a la razón, y por eso decimos, lo que crea es el pensamiento. Pero mucho antes de llegar al pensamiento, existe un proceso invisible que existe antes de que yo pueda pensar. Antes de que yo pueda pensar, quiero comerme un chocolate, ni siquiera que lo diga, estamos hablando de que yo lo pueda pensar. Ajá. Un proceso que todavía ni siquiera lo puedo decir. Nace un sentimiento que dispara una idea, que genera un pensamiento que puedo o no traducir en una palabra. Y esto sucede en una frecuencia y en una velocidad que el pensamiento ni siquiera puede alcanzar. Y entonces, tengo el sentimiento, tengo la idea, chocolate, tengo el pensamiento, chocolate, y entonces yo vengo y te digo, Patricia, ¿me das un chocolate? ¿Tenés un chocolate? Y tú me decís, no, tengo un caramelo de limón. Y yo digo, bueno, dame el caramelo de limón. O digo, no, ay, te agradezco, pero yo quería chocolate. Entonces me levanto, hago 7 cuadras y me voy a comprar un chocolate. ¿Qué es lo que terminó determinando el resultado? Es decir, si yo me como o no me como el chocolate. La palabra quiero chocolate, no, porque las 2 veces te dije lo mismo. El pensamiento quiero chocolate, no, porque las 2 veces pensé chocolate. Pero en una me conformé con un caramelo de limón y en otra me fui a buscar el chocolate. La idea, chocolate. No, porque las 2 veces tuve la misma idea. ¿Qué es lo que determina el resultado? La fuerza, la potencia del sentimiento. La fuerza, la potencia del sentimiento que basó la idea, que sostuvo el pensamiento, que puede o no transformarse en una palabra, es el resultado. Entonces, me quiero ganar la lotería, voy y me compro el Quini 6. Y entonces me paso toda la tarde con la boletita del Quini 6 en la mano, visualizando el momento que los números del Quini 6 salen y tratando de pensar cosas lindas y buenas. Entonces digo, no, cuando yo me gane el Quini 6 les voy a ir a dar de comer a 3 comedores, a 3 comedores comunitarios yo les voy a regalar
A mi tía que está mal también le voy a dar. Voy a hacer un viaje, pero voy a llevar a niños pobres que me acompañen en el viaje, porque no es egoísmo lo que yo tengo. Y nunca me lo voy a sacar. Claro. Es más, los números que yo jugué no los ponen en el bolillero. ¿Por qué? Porque no tengo la frecuencia para sacármelo. Y la frecuencia no está en que si estoy pensando lindo o si estoy pensando feo. En que si yo quiero el Quinishake para ir a decirle a mi jefe, mirá, no voy a venir nunca más y esto es un desastre, o si yo se lo voy a donar a los niños pobres de Biafra, porque eso es puro pensamiento. La calidad vibratoria. Aquí es cuando muchas veces, sobre todo para nosotros, para vos, para yo, para mí, para todos los que están acá, que somos occidentales, nos vistamos de blanco, nos pongamos plumas, festejemos el Inti Raymi o festejemos el Ramadán o la ascensión de Buda. Somos occidentales. Eso no nos hace mejores, no nos hace peores, no nos hace buenos, no nos hace malos, no nos hace más evolucionados, no nos hace menos evolucionados. Somos parte de una cultura que lleva más de 700, 800 años, que nace en Europa, que hoy se expande por todo el mundo y que tiene una forma de ver, de pensar y de entender el mundo que está pensado en la razón. Y nos hace entender dos palabras mágicas que para vos, para mí, para todos los occidentales, tienen más poder que abracadabra. Y es científicamente comprobado. Entonces, en este mundo es cuando estas cosas que parecen tan cotidianas se empiezan a mezclar con el mundo de la ciencia. Y entonces, lo primero que se me viene es el gran Nikola Tesla, ¿no? Quien quiera entender el universo, que solo piense en conceptos como frecuencia, vibración y energía. Ok, interesante. Después lo tenés a Albert Einstein diciendo en una conferencia en Viena que si yo logro equilibrar mi frecuencia con lo que yo deseo obtener, no hay otro resultado que eso se manifieste, y que no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de física, decía Albert. O Edward Lorenz en la teoría del caos. O sea, si hay que poner pies, patas, lugares donde se sustenta la ciencia del siglo XX, es en la teoría general de relatividad y la teoría del caos. Edward Lorenz decía en la teoría del caos que en un sistema dinámico complejo, el cambio pequeño en una variable puede generar un resultado indeterminado, aunque no es aleatorio. ¿Y todo esto qué significa? Que hay dos cosas importantes. Una, la frecuencia, que no es lo mismo que la vibración. Que en términos espirituales, muchas personas suelen confundir frecuencia y vibración como si fuera lo mismo. Y dicen cosas que un físico diría, estás totalmente equivocado, cuando alguien dice, le subió la vibración. Y alguien dice, si te agarra un físico, dice, no puede subir la vibración. No hay manera de que la vibración es movimiento, ¿cómo va a subir? Lo que va a subir es la frecuencia de la vibración. Frecuencia es la cantidad de veces que algo sucede en determinado tiempo. Lo cual, esa frecuencia genera una vibración, la vibración es movimiento, no es ni alta ni baja, no tiene buena vibra o mala vibra algo. Todo tiene vibración, todo. No es buena, no es mala, no es de buena vibra, no es de mala vibra. Hay vibra, nada más. Lo que sí hay diferente frecuencia, diferente longitud de onda. Es en términos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando y al mismo tiempo tienen todo que ver con lo que estamos hablando. Cuando esto empieza a aparecer, 1919 más o menos, cuando empieza a aparecer la mecánica cuántica, que mucha gente suele confundir con la física cuántica.
No es lo mismo la mecánica cuántica que la física cuántica. Una cosa es cuando pasamos de la física newtoniana, del átomo de Newton, al átomo, o sea, el átomo que dibujamos en el colegio no existe. O sea, ese átomo no existe, es de Newton, es viejísimo. Eso creer que hay 2 cositas o 3 cositas o 4, 8, depende del átomo, juntas, pegaditas en el medio, que son como si fueran piedritas, pero muy chiquititas, y hay otras más chiquititas girando alrededor como si fueran planetas, eso es entender la física como la entendía Newton hace 300 años, que es insustancial, no existe. O sea, el electrón no es una cosa, el protón no es una cosa chiquitita, que es tan chiquitita que no la puedo ver, pero que si yo la pudiera ver es una cosita chiquitita. No, en realidad es solamente energía vibrando a distinta frecuencia. Eso lo vuelve cuántico. Cuántico significa no medible, indeterminado. En el momento que empezamos a entender que todo tiene frecuencia, que hasta las cosas que nosotros creemos que forman la materia, como cualquier cosa, los átomos, ni siquiera existen, que en realidad son energías vibrando a distintas frecuencias en distintas polaridades, eso empieza a generar la mecánica cuántica. No me quiero poner demasiado complicado con esto, pero es para poder entender por qué es el sentimiento importante. Entonces, en el momento que empezamos a entender que todo es frecuencia, que todo es vibración, que todo se mueve a determinada frecuencia, que yo tengo que ver dónde estoy vibrando para ver con qué estoy sintonizando. Esto que decía Einstein, si yo puedo alcanzar mi frecuencia a lo de lo que yo deseo, entonces eso voy a sintonizar, parecía ser la lámpara mágica de Aladín. Simplemente había que encontrar dónde estaba mi frecuencia, que es lo primero que empieza a aparecer principios del siglo pasado. El pensamiento, obvio. La frecuencia está en lo que pienso. Pero después pasaba que empezaban los estudios y tu pensamiento no cambiaba la frecuencia. Las palabras. Los idiomas. Entonces ahí sí empezamos a investigar los idiomas, que había lenguas que generaban vibraciones, que otras lenguas no generaban vibraciones. El castellano, por ejemplo, es una de las que no lo hace. Porque el castellano es puro sentido. Por eso es tan difícil aprender a hablar castellano para alguien que no habla castellano. Porque no es una lengua intuitiva por sentido. Sí, cosas simples. ¿Cómo se dice que algo está roto o romper algo en inglés? ¿Qué le pasó? No sé inglés. Break. Es el ruido que hizo cuando se rompió. Llamar a la puerta es knock knock. Lo hacen todo mucho más fácil. Es sentido, es frecuencia. Tiene que ver con un sentido de la vibración. Es más intuitivo aprender eso. Si en castellano yo te digo vaya, ¿qué te estoy diciendo? Y puede ser un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. A casa, ir, qué sé yo. De una valla, me puedo estar comiendo una valla, puede ser una valla para atravesar, puede ser que me vaya a saber de qué estoy hablando, o sea, mil cosas en el medio, mil cosas en el medio. Entonces, no era el pensamiento, había frecuencia. No eran las palabras, había frecuencia en el sonido es frecuencia, obviamente. Las cuerdas vocales generan una vibración, pero esas no lograban alterar este proceso. Porque si esto fuera sencillo, sería simplemente aprender las palabras mágicas. Claro. Y aprender las palabras mágicas y repitámoslas todos. Todo el tiempo, y se acababa el tema. ...70, 75, un poquito para adelante del siglo pasado, el Hermat Institute, un instituto que empieza a juntar
dos conceptos que parecen totalmente locos, ¿no? Heart-Math, corazón matemáticas. Cosas que decís, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, en el Heart-Math empezaron a entender que quizás sí tenían que ver una cosa con la otra. El corazón con las matemáticas. Y empiezan a medir los campos electromagnéticos que generamos todos los humanos. Todos los humanos tenemos corriente. Estas son cosas sencillas de entender. Por eso te hacen electrocardiograma, electroencefalograma, tus músculos funcionan con corriente, por eso te dan una pata, por eso funcionan los electrodos. Por eso debe de ir al gimnasio, ahora me pongo 2 electrodos y hago lo mismo. Y sí, claro, porque es lo mismo. Pero antes me tenía que matar en el gimnasio y ahora me pongo un electrodo acá y el músculo se mueve igual. Y sí, claro, pues se mueve con electricidad. Y sí. Es la solución de los vagos. Y no sé, pero funciona igual. Porque el cuerpo es eléctrico, porque de hecho tenemos un cuerpo eléctrico. Tenemos un cuerpo eléctrico que además tiene polaridades. Tiene un lado izquierdo receptor, un lado derecho emisor. Que están controlados por los hemisferios que están cruzados. El que controla el lado izquierdo está en el derecho, el que controla el lado derecho está en el izquierdo. No importa eso, tiene que ver con el campo, las polaridades y un montón de cosas que no me quiero poner demasiado complicado hacia lo que quiero ir. Tenemos un cuerpo eléctrico, tenés electricidad, tenés polaridad. Si tenés un imán y tenés electricidad, tenés un campo electromagnético. Sencillo, para no irme rápido, esto sería muy largo de explicar. Tenés un campo electromagnético que tiene 2 puntos centrales de emisión, la cabeza y el corazón. Pero no la cordis, no el corazón físico, que está un poco más a la izquierda. El centro cardíaco, que no está directamente relacionado con la cordis, donde la cordis, el corazón, forma parte del centro cardíaco, pero no es el centro cardíaco. El punto de emisión electromagnético del centro cardíaco está más al centro. No es un punto biológico, pero si lo quisieras pegar con un punto biológico, lo pegarías más con la glándula timo. Pero la glándula timo no es el centro cardíaco. Claro. Es parte del centro cardíaco. Está el centro cardíaco y el centro pineal, que no está formado solamente por la epífisis, sino es la epífisis y la hipófisis. Okay. Volvamos un poquito a... Pero pará, que todavía no terminamos. Ok, dale. Pero el centro cardíaco es 6.000 veces más importante electromagnéticamente que la cabeza. Entonces, cuando decíamos siento, o cuando decíamos pienso, luego existo, lo que pasa es que el centro cardíaco, electromagnéticamente, es 6.000 veces más importante que la cabeza. No 3 o 4, 6.000 veces más importante. Por eso todos sentimos que cuando algo pasa tenemos corazonadas y nadie tiene cerebradas. Tengo una cerebrada de que tengo que hacer esto. Nadie dice esa pavada. Todos decimos tenemos una corazonada, porque es realmente donde resuena este proceso. ¿Qué es lo que descubre el Heart-Math Institute? Para hacer corto este punto, que lo único que genera la ampliación o que se contraiga nuestro campo electromagnético, nuestra frecuencia, donde realmente nosotros vibramos, esta de la que hablaba Einstein, Tesla, no está en lo que pensamos, está en lo que sentimos. Te podés comprar 5.000 Kiniseis, podés visualizar 8 días seguidos que te ganás el Kiniseis, hasta que no alcances la frecuencia en el sentimiento, no en lo que pensás, no en lo que ves, no en lo que imaginás, no en lo que decís. Hasta que no alcances la frecuencia en el sentimiento, no vas a sintonizar con el resultado.
Ahí hay una hermosa pregunta. ¿Es lo mismo sentimiento o que emociones? No, claramente que no. Claramente que no. Las emociones son sentimientos descontrolados, producto de un evento del campo atómico. Evento sobre el que generalmente no tenés control. Vos tenías un sentimiento, probablemente, en enero, febrero, un sentimiento que generaba una idea, que trasladaba un pensamiento de lo que iba a ser, y hasta planes probablemente, de lo que iba a ser tu 2020. Sucedió un evento sobre el que no tenías control, que puede o no haber disparado en vos emociones, sentimientos descontrolados en su potencia, más cercanos al miedo, más cercanos al amor, no sé, y entonces pueden modificar la creación que hiciste del año. Okay. Una forma fácil de entender que el sentimiento y la emoción no es lo mismo es con las personas que vos amás. Por ejemplo, tus hijos o gente con la que vos ames muchísimo. Vos la amás mucho, el sentimiento está fuerte, lo amás, fuerte. Y entras al cuarto y dejó toda la ropa tirada, o está todo el día en el móvil. O, pues, no sé, o está durmiendo y son las 2 de la tarde. Se te dispara una emoción que no está cercana al amor, pero que no invalida el sentimiento de amor. Tenés ganas de ahorcarlo, pero no lo ahorcás. ¿Por qué? Porque la emoción no invalida el sentimiento. Okay. Sí, obvio. Y ahí te das cuenta que son dos cosas distintas. Una se pasa, porque después de hacer todo el show que haces, al final después lo levantás y vas a comer. O sea, claro, sí. Porque el sentimiento persiste en el tiempo y está basado en otra cosa que en la emoción. Por eso, las personas más sabias nunca toman ninguna decisión en ninguna emoción. Claro. Ni enamorado, o en el estado de enamoramiento, ni enojado. Porque en ese estado que pasa, vas a decir cualquier tontera. Claro, seguramente. En cualquiera de los dos. Te bajo la luna o te mato. No lo vas a matar y mucho menos vas a bajar la luna. O sea, son dos tonteras que no existen y que son producto de una emoción y no de un sentimiento. Claro, ok. Acá Vilma dice... No tome decisiones enojado, claro. No prometas nada. No responda cuando estás enojado, no decidas cuando estás triste. Ahí lo tengo anotado. Pero yo te diría algo más. No decidas después de tener relaciones con alguien. Claro, porque vas a decir una pelotudez también. Feliz. Yo tengo un cartelito que dice, no prometas cuando estás feliz, no responda cuando estás enojado, no decidas cuando estás triste. Vas a decir cualquier tontera. Claro. Porque vas a estar actuando desde una emoción. Claro. Tal cual, tal cual. Vamos a leer un mensajito de Vilma. Dice, se me han caído varias creencias. Nunca escuché esto. Muchas gracias. Y yo, ahí... Está desde siempre, claro, en todas las corrientes, que no sea la corriente occidental. Sí. A ver, a los occidentales nos enseñan y nos valoran a pensar. Claro, hay muchas cosas que en realidad están desde siempre, y yo lo voy a seguir repitiendo. Para mí el 2020 fue el año mágico, ¿sí? Para mí claro, el mayor retiro espiritual de la historia. Yo creo que he valorado este año, o sea, la gente que me dice este año no pasó nada, es como que la miro como incrédula, ¿viste? No me entra en la cabeza como que no te pasó nada, ¿qué te pasó? Yo tenés una lobotomía. Tengo un pensamiento que quizá hasta pueda sonar para algunas personas demasiado trágico, pero creo que estamos en ese punto. Estamos en un punto y el 2020 sirve para esto,
que es un parteaguas indispensable, y lo que estamos definiendo en este proceso son dos cosas que quizá puedan sonar fuertes, pero es así. ¿Es ascensión o extinción? Tal cual. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no hay punto medio, ¿eh? No. No. Es la ascensión o la extinción. No hay punto medio. Sí, yo creo que igual estamos en camino a la ascensión y se va como a dividir la energía en dos partes. Bueno, unos se quedarán en la 3D y otros se irán a la quinta, pero bueno, creo que estamos en este momento, o sea, ya está, listo, no hay vuelta. Y por eso para mí es un año fabuloso, donde te iba a decir algo, donde entendí muchas de las cosas que vos estás hablando y me llegó la información de muchas de las cosas que estabas hablando, que, a ver, es como que descreí muchísimas cosas en las que creía. Estos son los de hecho, me ha pasado de estar dando clases de autoconocimiento, que las doy siempre, todos los años, y decir, ¿qué carancho estoy diciendo? Cosas viejas. No tiene nada que ver. Entonces fue como que plantearme, che, gente, la realidad es que esto tiene que ver con otro paradigma que ya no es. Totalmente. Así que para mí fue como fantástico. Juan, hay 400 cosas que quiero preguntarte. Vamos a contestar más cortito, a ver si entramos para... Dificilísimo. Por favor. Los que me conocen ahí saben que yo cortito no puedo. No me sale. Bueno, ¿en qué se relaciona el centro cardíaco, la glándula pineal, con el sentimiento? En todo, porque el sentimiento se relaciona con dónde está tu atención. ¿Dónde está la atención? Okay. Claro, claro. Okay. A ver, esto es sencillo y rápido. Pensá algo lindo. Ajá. Lo puedes hacer. Sí. Flores. Pensá algo feo. Podés pensar algo feo. Sí. ¿Sí? Es sencillo. Bueno, ahora te digo, sentí alegría. Siento. Sentí miedo. Sentí preocupación. Sentí victoria. Sí, me viene. ¿Cómo haces? Vos sabés que hay algo que yo siento como que me flota como una energía en el corazón. Sí, pero hay un mecanismo que yo tengo que utilizar para poder sentir, que no lo tengo que utilizar para poder pensar. Okay. Para poder pensar yo tengo que rememorar una imagen. Algo lindo, las vacaciones. Algo feo, un accidente. Y ya está. Para poder sentir, yo tengo que llevar mi atención a un evento que me produzca un sentimiento. Porque el sentimiento es producto de la atención. De hecho, acá son todas mujeres y yo soy el único hombre, así que me van a entender algo. Hay algo que las mujeres nos preguntan a los hombres y que nosotros ni siquiera entendemos de dónde viene la pregunta, porque para nosotros es algo que es increíble. Nosotros estábamos viendo televisión sentados en el living y viene la mujer y te pregunta qué estás pensando. Y el hombre no sabe qué contestar porque dice, si contesto nada no me creen, pero lo que no entiende la mujer es que el hombre puede estar sin pensar nada. Es una cualidad genética que tiene. Si está viendo tele, él está viendo tele. ¿Y qué está pensando? ¿En lo que está pasando en la tele? No. No piensa en nada. Las mujeres no. La mujer está viendo tele, le da hambre, se levantan a tomar agua, van al baño. En la propaganda hace eso. Nosotros no nos levantamos porque no nos puede dar sed en el mismo momento, porque no es la propaganda. Lo que no podemos hacer nadie, ni hombres ni mujeres, es no sentir nada. Los hombres paramos en la esquina a masticar y seguimos, porque dos cosas juntas no podemos, no nos sale.
Caminar y comer chicle son dos cosas, es complicado. Entonces masticamos un poco, caminamos un poco, masticamos un poco, pero lo que no podemos hacer, nadie, es no sentir nada. Okay. Porque siempre tenés la atención en algo. Y en donde está tu atención, está tu sentimiento. Excelente. Y la atención se divide en dos cosas solamente. En lo que quiero que entre en mi vida, en lo que quiero que salga de mi vida. Cuando mi atención está en lo que quiero que entre, que me pase, en lo que quiero que suceda, en lo que quiero que esté en mi vida, mis sentimientos van a ser más cerca del amor. Alegría, felicidad, ilusión, lo que sea. Cuando mi atención esté en lo que quiero que no me pase, en lo que quiero que salga de mi vida, en lo que quiero que no me toque, en lo que quiero que no me suceda, mis sentimientos van a estar más cerca del miedo. Es decir, cuando mi atención está en lo que quiero que pase, voy a tener sentimientos de más corta longitud de onda, es decir, de alta frecuencia. Cuando mi atención esté en lo que no quiero que me pase, no quiero que me toque, no quiero que me suceda, voy a tener sentimientos de más larga longitud de onda, es decir, de baja frecuencia, más cerca del miedo. De hecho, esto va a cambiar tu ADN por la longitud de la onda que estás emitiendo desde el centro cardíaco. Lo que estás emitiendo del centro cardíaco está activado desde la cantidad de energía que entra o no desde la pineal, que es la antena. Entonces, depende el enchufe o la antena, depende el encendido del centro cardíaco. Okay. Depende el encendido del centro cardíaco, depende la calidad en la potencia del sentimiento. Y esto todo depende de la atención. Ok, bueno, contanos, ¿por qué la pineal, el sentimiento y el poder creador están relacionados? Porque si no tomás dominio de tu mundo, vas a ser dominado por la circunstancia del mundo. Si vos no tomás control creativo de tu experiencia, vas a ser dominado por la circunstancia del mundo. En el mundo hay dos opciones, como dice mi amigo Santiago Pando, o creás o obedeces. Son las dos posibilidades. O vos creás tu mundo o vas a estar obedeciendo la creación de alguien. Planifica o te planificarán. O vos tomás control de tu mundo o vas a ser gobernado por las circunstancias del mundo. Por si sube el dólar, si baja el dólar, si quién es el presidente, si quién es tu jefe, si quién es tu pareja, si quién es tu papá, si quién es tu abuelo, si quién es tu tío, de cuál es tu nacionalidad. O tomás control vos de tu experiencia, que para eso tenés que despertar, reencender la pineal que apagaste entre los 7 y los 10 años, reencender el centro cardíaco, reencender la fuerza y la potencia del sentimiento que te permita empezar a crear y sintonizar con los mundos que querés sintonizar. Y dejás de sintonizar con los mundos que estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque estás en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque no estás activado. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo. ¿Y por qué estás obedeciendo? Porque no estás creando. Tal cual, tal cual, tal cual. Vilma dice, todo esto que plantea lo siento mucho más liberador que mis antiguas creencias, más auténtico. Es que nosotros, el taller básico que hacemos nosotros en Conexión Pineal, se llama justamente Es tiempo de recordar. Porque nosotros no enseñamos nada. Claro. Lo único que hacemos en Conexión Pineal es ayudarte a recordar lo que vos ya sabés. Lo que yo estoy diciendo, Vilma, no te está resonando porque decís, uy, qué bueno este pibe lo que dice. Te está resonando porque ya lo sabías. Lo único que pasa es que lo habías tapado de un montón de creencias que no eran tuyas, que eran adquiridas desde la
concepción intelectual. Porque lo habías leído en un libro, visto en una película o alguien te lo había explicado. Y entonces, como estás educada, como yo, como todos, como occidental, lo que está en un libro, en una película, en una conferencia, en algo es validado porque, sobre todo porque ni hablar si lo dice alguien que tiene el título de doctor y pues ni hablar porque obviamente eso está súper más validado. Pero este concepto no es el concepto que utiliza el Oriente para enseñar a sus personas. La gente es acostumbrada, enseñada, preparada a sentir. Nadie le cree al gurú por lo que está diciendo. Simplemente por si resuena o no con él. Entonces, nosotros hablamos un montón de cosas en todos los talleres de conexión pineal y siempre decimos lo mismo, o sea, no me creas porque la verdad que no me interesa. Y además nosotros decimos algo simple, no te tengo que preguntar si me crees. Yo sé que me crees. ¿Por qué? Porque está resonando en vos, no porque lo estás entendiendo. Quizá no entendís un carajo de frecuencia, del Hertz Institute, de la longitud, de la onda corta, de la onda larga. Decís eso que es una radio, ¿qué tiene que ver todo eso? No entiendo nada, pero da igual. Y ese es el proceso cuando empezamos a comunicarnos desde la vibración y no desde las palabras. Entonces, en los talleres nosotros podemos decir un montón de cosas científicas para los intelectuales, y los intelectuales lo entienden por intelectualidad, y la gente que no entiende nada, y que le da lo mismo la onda corta, la onda larga, que el codón del ADN, que las cuatro, y eso hablamos un montón de cosas que son para algunas personas que le interesa entender eso. Las otras, los que no entienden nada, les da lo mismo, porque entienden todo. Y entonces pasa algo, que terminan en un taller nuestro, llegan a la casa y le dicen, contame, y le dicen, no te puedo contar nada. ¿Y de qué hablaron? De un montón de cosas geniales, contámela, no entendí nada. Entonces fuiste al pedo, no, entendí todo, pero contámelo, no puedo. Porque lo entendí, pero cuando lo tengo que sacar, claro, no tengo ni idea qué es una onda corta, una onda larga, el Hertz Institute, que un campo electromagnético, que un toroide de energía. No entiendo nada, entonces no lo puedo contar. Pero la gran diferencia es que cuando se habla desde la resonancia de las memorias, no se entiende, se comprende. Y entonces, en los talleres y en las experiencias nuestras, la gente comprende todo, aunque quizá no nos entiende nada, pero da lo mismo. Ok, vamos a hacer la pregunta. ¿La pineal es el tercer ojo y por qué deberíamos activarla? El chakra Hasna, según el Ramayana, es en realidad el espacio entre la epífisis y la hipófisis, entre la pineal y la pituitaria. Los centros de energía no son exactamente en los cuerpos biológicos, sino en los espacios entre los cuerpos biológicos. El tercer ojo se llama en el hinduismo. Aquí en estas tierras, en parte fueron constituyentes y parte fueron los dominios del Tihuantinsuyo, el que conocemos con el mal nombre del Imperio Inca, se llamaba el Centro Cocha. No hablaban en sánscrito, por lo tanto no decían Hasna, ni chakra, ni nada por el estilo. En el Tihuantinsuyo, Tiguan Inti Suyos, los 4 reinos de Inti, el espacio entre la pineal y la pituitaria se llamaba Cocha, que permitía la conexión a lo que ellos denominan el Apu Kontinkin Huiracocha. El tercer ojo es el espacio entre la piña y el infinito. La epífisis, la pineal, es el único órgano del cerebro que no tiene espejos. Todo el cerebro está espejado.
¿Se entiende esto, no? Tenés un lóbulo, tenés el otro, tal. El único órgano del cerebro que no tiene espejo es la piña, la epífisis. Enfrente trabaja con otro, que trabajan hermanados, que es la hipófisis, que sí tiene espejo, que tiene dos lóbulos unidos por el centro, que es la pituitaria más conocida. La piña le llama Galeno, el padre de la medicina, porque sobre todo cuando somos niños, la epífisis tiene una forma parecida al fruto del pino. Y en los textos a la hipófisis, a la pituitaria, se la representa con el símbolo del infinito. Porque es como eso, como dos lóbulos unidos por el medio, como un 8 acostado. Bien. De ahí, de la punta de la epífisis y los dos lóbulos de la pituitaria, sale un símbolo que seguramente todos conocen y que comparten todas las culturas del mundo. Un triángulo que está formado por los 3 puntos. La punta de la hipófisis, los 2 lóbulos de la pituitaria. Que en la gran mayoría de las culturas le agregan un ojo en el centro. En el chakra Hasna, que significa en sánscrito visión o percepción, entre la pineal y la pituitaria se produce una triangularización desde la punta de la pineal a los 2 lóbulos de la pituitaria que permitía ver más allá. En el centro Kocha, en ese triángulo se permitía contactar con el más importante de los apus, Kontinkin Wiracocha, Pachatata. Todos conocen a Pachamama, pero si existía Pachamama, obviamente existía Pachatata. Desde ese lugar se conectaba con Pachatata o Kontinkin Wiracocha, que no era el diablo como decían los españoles. Sí. Este símbolo lo vas a encontrar en todas las culturas. De hecho, lo vas a encontrar en los santísimos. Es el santísimo. En cualquier iglesia católica, cuando se consagran hostias y no se logran entregar, como ya están consagradas, son el cuerpo de Cristo, no se pueden tirar ni guardar en ningún lado. Se guardan en la cajita esa que está atrás, una casita chiquitita. Esa casita tiene un símbolo, que es un triángulo con el ojo en el medio, que para la religión católica representa el poder de Dios, pero estaba en todo el arte polinésico, en los celtas, en los egipcios, en todos lados. Claro. ¿Por qué la pineal y por qué entonces no se activa la pineal y la pituitaria? ¿Por qué? Porque si vos decís, si las dos forman el triángulo, ¿por qué solo la pineal? Claro. ¿Por qué no se activa la pituitaria? Porque es la pineal la que activa la pituitaria. Porque es la pineal la que atrofia el proceso, porque es la que viene del 1 y va hacia todo el resto del cuerpo, que es el 2. Claro, esto era el concepto de todos los pueblos antiguos. Lo que pasa es que durante la carrera espacial, Proyecto Mercury, tratando de descubrir cómo iban a dormir los astronautas, porque hasta 1965 se creía que lo que nos hacía dormir era el Sol. Y el problema del astronauta era que no tenía la Tierra para que le esconda el Sol. 2 doctores, Glenn y Kitter, descubren la melatonina. Y descubren que la generaba la pineal. De ahí se descubre que era una glándula, en 1965. Antes llamaba el cuerpo pineal nada más. Cuando se descubre que era una glándula, a los pocos años se descubre que es la glándula madre.
la que regula todo el sistema endocrino, la reguladora de reguladores. Vos, encendiendo la pineal, reencendés todo el sistema endocrino. Es decir, encendiendo la pineal, que se atrofia entre los 7 y los 10 años, en la gran mayoría de las personas, reencendés todo el sistema. Excelente. Obviamente, pituitaria, timo, suprarrenales, y todo. Acá Nelly dice, bueno, Vilma se tuvo que ir, y Nelly dice, gracias por compartir tanta sabiduría. Juan, 5 minutos para preguntarte, ¿por qué tenemos que recuperar el poder creador y por qué recuperarlo y no desarrollarlo? Porque es nuestro, porque lo teníamos de chicos, porque es algo que es nuestro. Después de que lo recuperemos vamos a tener que desarrollarlo, pero y vamos a tener que generar desde la única forma conocida, que es la práctica y la forma de ir aprendiendo a través del error de cómo usarlo, pero es nuestro, es la bicicleta. Te la sacaron, te compraste una a los 45 años. Sí, bueno, ¿y sabés andar? Y sí, mira, de entrada no me voy a caer, pero ya no andás sin manos. Entonces, sí, lo tenés que recuperar porque era tuyo. Pero después tenés que volver a andar, porque nos olvidamos cómo crear, ¿eh? Lo hacíamos perfecto cuando éramos niños, después nos olvidamos. Exacto. Entonces hay que recuperarlo y después desarrollarlo. Ok. Lo último que te pregunto, Juan, vos hablás de talleres, de cursos, ¿cómo sería esto? Si estás dando, ¿cuándo vas a dar? Yo quiero. Nosotros damos siempre. Más ahora, antes los dábamos solo presenciales, ahora tenemos la posibilidad de darlos grabados, así que lo hacen cuando quieran. Estamos dando uno en vivo, grabado cuando quieran. Estamos dando uno en vivo el 14 de noviembre. 14 de noviembre estamos dando uno en vivo de activación. Es tiempo de recordar. Son 6 horas. Y que por esta vez, por este mes, adquiriendo el en vivo, te damos 3 grabados. 3 grabados que son, trato de acordarme, tu pareja, tu equipo, tu estrés, dinero, obstáculo o ayuda, y víctima o creador. Creo que son los 3 que damos grabados, que son 3 talleres grabados que te los damos para que los veas cuando quieras, que no son para personas activadas. Y el taller de activación lo damos en vivo el 14 y grabado cuando quieras. ¿A qué hora? De 2 de la tarde a 6, a 8 más o menos. Claro. 6 horas más o menos. Y lo vuelven a dar porque justo es el final de la expo. Lo volvemos a dar en vivo este año, no, pero grabado lo toman cuando quieran y la gente lo toma grabado. Mirá, al principio de la pandemia la gente lo tomaba mucho en vivo. Hoy, en realidad, estamos en 80-20. Mira. Porque la gente lo toma cuando quiere. Claro, me gusta lo presencial a mí, aunque sea por Zoom, qué sé yo, a mí me gusta lo presencial. Nosotros también, pero al principio la gente le gusta, tomaba mucho más, y hoy nos da que la gente en realidad elige, lo tomo grabado, lo tomo cuando quiero. Y después nosotros estamos en vivo en muchos lados, entonces están en los programas de radio, en los grupos, en 1000 lados estamos en vivo. Entonces dice, estos 6 horas me las tomo grabado, me las manejo yo, y en realidad nosotros, el programa completo son 9 talleres, ¿no? Pero este es el que inicia, el que arranca, el que empieza. Y una cosa así, para todos, una cosa así, el 21 de noviembre, esto para todo el mundo, ¿sí? Gratis, de libre acceso, el 21 de noviembre, vamos a hacer 8 horas libre. Vamos a estar Tisa y Santiago Pando, si no los ubican, son los de las películas Creer es Crear, Escapando, Artesanos, de México, 2 seres maravillosos. Va a estar Ariel Bojorquez de Yoga 42, de México, que creó un yoga genial, que se llama Yoga 42.
búsquenlo, Ariel, es increíble. Va a estar Martín Lucero, un chico argentino que hace música consciente y la conexión a través de la música. Va a estar Caro Campos, un referente mundial en angiología. Va a estar Mariana y Pablo de Ayurveda, que son unos genios en estrés y Ayurveda, y Fede y yo en Conexión Pineal, en Libre, el 21 de diciembre, por Facebook. Lo buscan, hay que anotarse ahí en un link que va a estar libre por Facebook. Lo encuentran no sé, en las redes mías, en Conexión Pineal. Las redes mías son Juan Pablo Caivano, me encuentran en todos lados. Hay un link que te anotás y es gratis y va a ser el 21 de noviembre y ese sí es en vivo y no queda grabado. ¿A qué hora? ¿En vivo o en vivo? Porque decimos 21 de noviembre. ¿A qué hora es? De 14 a 22 horas. Wow. Okay. Y decimos, todos lo hacemos totalmente gratis, todos lo hacemos ofreciendo, entonces lo único que decimos es, hacete el día, hacete la hora. O sea, ¿queda grabado, lo veo después? No. Nos juntamos todos de distintos países, vamos a estar ofreciendo todo eso libre. Bueno, velo en vivo o no lo veas. No tengo tiempo. Modifica la agenda, como todos. Nosotros suspendimos talleres cobrados para estar ahí con ellos, así que si no podés modificarte la agenda para estar en una reunión donde va a haber 9 referentes que son muy buenos, muy grosos, porque tenés un cumpleaños, bueno, es tu decisión, es tu elección, haz lo que quieras. Grabado no queda. Ok. Ay, Juan Pablo, bueno, yo quiero seguir escuchándote mucho más, así que ya buscaré tu info y veré cuándo puedo tomar. Conexiónpineal.org, ahí encuentran todo. Vamos a pasar todos tus datos en el chat. Buenísimo. Y después saben los que van a ver el programa cuando esté subido a YouTube, después de ponerle cortina y todos los demás, va a estar todos los datos también de Juan Pablo en el canal de YouTube, en el programa. En la página hay muchas cosas de acceso gratis, el blog, el podcast, hay muchas cosas de acceso libre que navéguenla, que para eso está. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Pablo, un placer. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gente amada, nos vemos, hoy es miércoles, nos vemos el viernes a las 12:30 de Argentina en otro capítulo. Abrazo gigante con luz para todas, para todos y para todos los que vayan a verlo más adelante. Besos, besos, besos. Chao, gracias.